Bueno, buenas noches una vez más. Espero estén bien. Eh, Gracias a Dios, hoy vamos a tener un tema muy bonito, que es el ministerio evangelístico. Sé que ya hemos estado hablando de lo apostólico, lo profético, y hoy vamos a tocar el tema evangelístico, que es un tema muy interesante. Pero si nos vamos a la Biblia, hay un principio en donde dice en Marcos 16:15, pero lo voy a leer en la versión amplificada. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar y publicar abiertamente la buena nueva, el evangelio, a toda criatura, pero lean lo que dice acá, de todo el género humano. ¿Por qué dice eso? Porque hay más. ¿No será que Jesús desde ese tiempo nos estaba profetizando que iba a pasar todo lo que estamos viendo hoy en día? Sí, probablemente sea como, eh, sí, digamos, una profecía, pero también nos advierte de que, o sea, nos encierra todo el género de humano. Sí, pero mira, pues, ¿a qué me refiero con esto? Ujú. Cuando te dice todo género humano es porque hoy en la actualidad se dice que hay más de dos géneros. Ya no como el diseño original de Dios, que fue hombre y mujer. Hombre y mujer. Entonces a eso es a lo que yo creo que eh, se refiere, ¿va? Ujú. No podemos excluir a esas personas. Puede que estén de alguna forma perdidos, pero no podemos ser quien para juzgarlos. Entonces, digamos de que aquí viene algo bien amplio. El mejor ejemplo de lo que es el ministerio evangelístico lo dio Jesús con sus obras. Pero continuemos, veamos a qué me refiero. ¿Qué es el ministerio evangelístico para empezar? Este ministerio es muy importante debido a que en el mundo existen muchos incrédulos, motivo por el cual la relevancia de este ministerio es tan vital para el cuerpo de Cristo. Y eso lo podemos ver en Marcos 16:14, que dice acá, después se apareció a los 11, los propios apóstoles, mientras estaban sentados a la mesa, y les reprendió y reprochó su incredulidad, su falta de fe y su dureza de corazón, porque se habían negado a creer a los que habían visto y le miraban atentamente después de haber resucitado de la muerte. El ministerio evangelístico se enfoca en todas esas personas que no conocen de Dios todavía. Entonces son incrédulos y ellos quieren tener pruebas para poder decir que Dios existe. ¿Y cómo se manifiesta esto? Bueno, los evangelistas tienen una característica muy peculiar y es que Dios los usa en el área sobrenatural. ¿Eso qué quiere decir? Dios los mueve en milagros, en llenura del espíritu, en milagros creativos, en un montón de situaciones que si te las cuentan no las crees, pero si las ves cara a cara no te queda duda de que no fue alguien humano, sino que fue Dios el que actuó, el que interactuó en esa parte, ¿verdad? Cabe resaltar que este ministerio camina de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, de nación en nación, con la finalidad de llevar, ¿qué cosas? El camino de la verdad y la vida. Eso está escrito en Juan 14:6, en la versión Reina Valera. Llevar luz a los que están en tinieblas. Una referencia está en Juan 8:12, igual de la versión Reina Valera. Mostrar el verdadero amor de Dios. Está descrito en Juan 3:16 al 18, en la versión al día. Y en 1 Corintios 13 del 4 al 8, en la versión Reina Valera. Llevar liberación. Juan 8:31 al 32 en la versión de las Américas. Y Marcos 16:17 y 18 de la versión 16 del 17 al 18 en la versión Nueva al Día. Bautizar, que está descrito en Marcos 16:16 de las Américas. Pero ahorita vamos a ver, porque ahorita se los dije así muy amplio y pareciera como que nada tiene sentido.
Solo me avisas cuando ya estés. No sé si soy yo o hay bastante calor el día de hoy. Sí, calor. Pero en la mañana estaba bien nublado. Sí. Pero ahorita sí se... Está rico, digo. Si ven algún error ortográfico, lo siento, no. Yo soy humano todavía, ¿va? Me puedo equivocar. A veces sé que hay otras personas que ya llegan casi a tocar el cielo. Y esas personas no se equivocan, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya estás? Sí. Va. Miremos lo que dice Marcos 16 del 14 al 18, que fue el primer versículo que les coloqué en la versión amplificada. Después de esto se les apareció a los 11, los propios apóstoles, mientras estaban sentados a la mesa. Y les reprendió y reprochó su incredulidad, o sea, su falta de fe y su dureza de corazón, porque se habían negado a creer a los que le habían visto y le miraban atentamente después de haber resucitado de la muerte. Y les dijo, y aquí viene, ¿verdad? Y les dijo, id por todo el mundo y predicar y publicar abiertamente la buena nueva, o sea, el Evangelio, a toda criatura, de todo género humano. El que crea, que se adhiera y confíe en el Evangelio y en aquel a quien éste presenta, y se bautice, se salvará de la pena de muerte eterna. Pero el que no crea, o sea, el que no se adhiera y confíe en el Evangelio, y aquel que no crea en lo que éste representa, se condenará. Y estas señales de confirmación acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán a los demonios, hablarán en nuevas lenguas, recogerán serpientes y aunque beban algo mortal, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y esto es algo muy característico de los evangelistas. Yo no sé si ustedes se recuerdan de algún evangelista famoso, pero yo ahorita tengo en mente a uno. A un viejito, y lo digo con mucho cariño y mucho respeto, pero a un viejito que era, puchis, un gran evangelista, Gigi Ávila. Algo que lo caracterizaba a él es de que en sus campañas evangelísticas había muchos milagros. Se movía todo esto que está diciendo acá, que se está describiendo acá, se movía en sus campañas evangelísticas. Él llegaba, oraba por las personas y al que no tenía una pierna, le crecía una pierna ahí. Y si yo no, o sea, por así decirlo, si yo no lo miraba, yo no lo hubiera creído. Pero las personas que estuvieron presentes y lo pudieron ver cara a cara, no pueden decir que fueron efectos, que fue la cámara, que fue algo, porque en ese entonces, ¿qué cámara y qué efectos iban a tener? Hoy, claro, la inteligencia artificial, pero en ese entonces Sí. no existía ni Photoshop, como para decir, ah, miren, le pegaron una piernita ahí, solo porque. Y yo diría, esto es muy atrevido de mi parte, pero yo diría que esta parte de acá, donde dice que en el nombre del Señor expulsaremos a los demonios, hablaremos nuevas lenguas, recogeremos serpientes y aunque bebamos algo mortal no nos hará daño, es lo mínimo que debería ser un cristiano de verdad. Suena muy cruel y muy fuerte, pero es la verdad. Porque el que lo dijo fue Jesús y ahí está explícito. El que crea vaya a predicar el Evangelio, el que se bautice será salvo, pero también lo van a acompañar señales y esas señales son esas. Te acabo de describir. Claro que aquí viene algo interesante y es el hecho de si estos evangelistas o este ministerio evangelístico está en la misma sintonía que los otros 4 ministerios primarios, el apostólico, el profético, el pastoral y el de maestro. Porque si van en la misma sintonía, yo te aseguro que se van a mover de una forma impresionante, sobrenatural.
Pero veamos acá lo que dice Juan 14, 6 al 7. Disculpen ustedes, pero es que me duele un poco la garganta. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero ¿por qué Jesús les dijo esto? ¿Por qué crees que les dijo esto Jesús? Bueno, yo pienso yo que tal vez ellos no tomaban en cuenta tanto a Jesús como al Señor, a Dios, porque digamos como que se querían saltar ese paso de estar cerca de él, ¿vamos? Porque por eso le dice, nadie va a mi Padre si no es por él. Y otro es que donde dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. O sea, como que, digamos, no hay un rango, pero sí te dice de que para conocer a Jesús, perdón, para conocer a Dios, necesitas conocer a Jesús también. Sí, pero mira, pues si lo vemos desde otra perspectiva, solo, ¿quieres opinar algo? No. Si lo vemos desde esta otra perspectiva, es que en la Biblia también te dice que Jesús era la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que él hacía, lo puede hacer Dios. O el Padre, si así lo quieres ver. Entonces, él lo que quería era darle algo tangible a las personas que lo estaban viendo, porque eran incrédulas. Porque en el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Pacto, Dios se comunicaba solo con ciertas personas a las que les hablaba directamente, pero el pueblo no lo podía ver. Por ejemplo, en el caso de Moisés, ¿qué dice la Biblia? Que Moisés lo vio cara a cara, pero el pueblo lo que veía, ¿qué era, Moy? No, cuando Moisés subía al monte y ¿cómo se llama? Las personas se quedaban abajo. ¿Qué era lo que ellos veían? Lo que ellos miraban era la nube que cubría el monte. Sí, era como una tormenta. Así era como ellos lo miraban porque les daba miedo. ¿Te acuerdas que en la Biblia describe que les daba miedo? Truenos, Ajá. recuerdo. Bueno, no había truenos, la voz del Señor sonaba como un trueno. Porque ellos no la podían escuchar, no estaban listos para escuchar la voz del Señor. Pero Moisés, que sí estaba listo para escuchar la voz de Dios, él no la escuchaba como un trueno, la escuchaba audiblemente. Entonces, esto es lo que me parece interesante, ¿verdad? No sé si me di a entender o si tienes alguna duda. No, yo creo que solo reforzando ese punto que cabal, ese concepto es bastante cierto, que no todos están listos para escuchar la voz del Padre, ¿vos? Pero también interesante porque, digamos, Jesús lo deja claro, ¿va? Desde el principio que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, de una vez te marca prácticamente lo básico. Exacto. Y pues ya debemos conocer al Padre, porque digamos, no era lo mismo quizás la relación de Moisés con el Padre, porque realmente era como tener un nivel más cerca de él. Pero también en ese creo que es en Éxodo, cuando él dice que el Padre, o sea, el Señor le dice a Moisés que quiere hablar con el pueblo y el pueblo no sube. Entonces también ese rechazo a vos que también al Señor le dolió. ¿Va? Es que recuérdate que esto es una relación bilateral. O sea, el Señor nos da y nosotros le damos, por llamarlo de alguna manera. Él nos habla, nosotros le hablamos. Lo escuchamos y le hablamos. Y Él después nos escucha y nos habla y nos responde. Y así es un diálogo. Pero no todos están acostumbrados a ese tipo de relación con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces les metieron en la cabeza que Dios era un Dios que solo juzgaba, que era un Dios malo, que hacías algo y palo, diría alguien que conozco por ahí. Pero volviendo al tema de lo evangelístico, ¿cuál es la finalidad o la función del ministerio evangelístico? Dar a conocer el camino, la verdad y la vida. O sea, cuando vos vas a evangelizar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Presentarle a esas personas a Jesús y decirles, miren, Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, evangelizarlos, enseñarles
que Él te salvó, que te sanó, muchas cosas y todo lo que puede hacer por ellos, ¿verdad? Esto solo es una pequeña fracción de todo lo que es un ministerio evangelístico. Pero veamos en Juan 8:12 al 16. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino que el que me envió también, o sea, el Padre. Aquí toca varios puntos interesantes. Parte de evangelizar es no juzgar con la carne. O sea, ¿para quién es el evangelio? Según tu criterio. Para todos. Exacto, porque eso lo dijo Jesús. Sí. Entonces yo no puedo venir y juzgar a alguien que está en la calle drogándose. Pero sí le puedo presentar el evangelio. Y lo tengo que hacer con amor. Porque Jesús no me juzgó a mí de cómo yo estaba, ni en dónde estaba, ni quién era, ni quién fue. No vio mi condición. Él solo me vio con ojos de amor. ¿Por qué? Porque su intención es que todos nos salvemos, que seamos salvos, que lleguemos a estar con Él, básicamente. Y para eso es el ministerio evangelístico. ¿Querés aportar algo? ¿Seguro? Pero hay mucha gente, incluso dentro de las iglesias, que se comportan como los fariseos. Que si alguien está en la calle, ay, no lo toco porque me da asquito. Ay, no oro por él, no le impongo manos porque me da asquito. Vos sabés cómo Jesús evangelizaba. Él iba y a los leprosos los abrazaba y después los curaba. ¿Por qué razón? Para que vieran de que él no miraba su condición física externa, sino veía su corazón. O sea, él no les tenía ninguna especie de repudio, si así lo querés ver. Así es como se debe de manejar el ministerio evangelístico, como Jesús lo hizo cuando caminó sobre la tierra, cuando estuvo en la tierra, ¿verdad? Porque él fue el mayor evangelista que pudo existir y que sentó las bases para muchas cosas. Mira lo que dice Juan 3:16 al 18 en la versión al día. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hay tanto amor de Dios para con nosotros, para que lleguemos a salvarnos, que incluso mandó a su propio Hijo, al único que tenía. Porque todos nosotros también somos hijos de Dios, pero fuimos adoptados. El único genuino que hay que es hijo de Dios es Jesús. O me estoy equivocando, o te estoy confundiendo. No, para mí, o sea, para mí es Jesús. Él es el único hijo que Dios tuvo. Sí. Nosotros, también la Biblia dice que somos sus hijos, pero fue porque Él nos adoptó como tal, no que seamos como tal. O sea, bueno, sí, pues sí. Digamos, también está como cuando menciona que somos a su imagen y semejanza, pero realmente porque prácticamente nos creó y aparte también pues más allá de que solo fuera así como una creación y ya fue algo espiritual que también nos une, ¿no? Sí, claro, y acuérdate que nosotros somos la única creación que está dividida en tres partes, así como Él, por llamarlo de alguna manera.
nosotros estamos divididos en espíritu, alma y cuerpo. Y Él es un ser tripartito. O sea, parte de eso es de lo que dice la Biblia, de que somos a su imagen y semejanza. Si vos te vas a buscar en una Biblia un poco más explícita, nos llama de alguna manera que Dios nos hizo Elohim. Y Elohim quiere decir Dios. O sea, que Él nos hizo dioses. En pocas palabras. Cuando lo tradujeron del hebreo al español, en el original eso es lo que dice. Pero hay que cambiar, o cambiaron muchas cosas por el contexto que se podía dar a muchas malas interpretaciones. Pero si no tuviéramos esa genética, esa parte de ser parte de los Elohims, no podríamos hacer el resto de cosas, como sanar, como ver milagros, porque eso fue lo que Jesús vino a hacer. Sí. No sé si me doy a entender. Sí. ¿Bonito? ¿O querés opinar a los que yo veo tu rostro y no quiero confundir a nadie? ¿Sí? Bueno. Pero estos temas son difíciles de tratar porque la gente, uno, no los comprende. Dos, te tratan de hereje. Porque son complicados. O sea, si lo ves desde la teología, las matemáticas no te dan. Sí. Pero hay algo que a la teología le falta, y es revelación. Porque en cualquier lugar que estudies teología no te van a hablar de la revelación. Te van a hablar de exégesis, te van a hablar de... ¿cuál era la otra voz? Hermenéutica. Y un montón de cosas más. Son como 4. Contexto histórico. Y el otro no me recuerdo ahorita. Pero no te hablan nunca de la revelación. ¿Por qué no te hablan de la revelación? Porque ellos quieren hacerlo de la forma humana. Quieren entender las cosas al criterio humano, con la mente humana. Por eso es que el Señor en la palabra dejó muchos textos donde dice que los sabios van a ser avergonzados, que los sabios en su entendimiento humano. Por ejemplo, en Proverbios hay mucho sobre eso. También dice, hay uno más adelante donde dice que el Señor de lo vil y lo menospreciado agarró para avergonzar a los que se creían dignos, de los que no tenían conocimiento, para los que se creían sabios, para enseñarles de que no es como ellos creen. Sí. Pero continuemos. En 1 Corintios 13, 4 al 8, te expresa cómo es el amor. Y este es el amor que se debe de tener cuando se predica el Evangelio. Cuando llegas a evangelizar. Dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Me voy a detener un poco en esto. Si se dan cuenta, acá habla de cómo se debe evangelizar. ¿Sí? Pero acá dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán. Las lenguas y la ciencia acabará. ¿De qué está hablando en esta parte de ese texto? Del tiempo que estamos viviendo. Eso quiere decir de que en los tiempos finales, dice la Biblia, de que la gente va a querer buscar de Dios y no lo va a hallar. Por eso dice, buscadlo mientras pueda ser hallado. Porque va a llegar un momento en el que no va a poder ser hallado. Por eso aquí te lo deja claro, que eso va a cesar. ¿Qué son las profecías? Bueno, lo que te dicen los profetas, o lo que te dice alguien que tenga el don de profecía. Las lenguas, un don del Espíritu. O sea, todos estos son dones del Espíritu. La ciencia acabará. Cuando te habla de ciencia, te habla del conocimiento que Dios te da. Pero, ¿por qué va a acabar? Porque llega el momento en el que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces va a llegar el momento donde nos tenemos que ir de este mundo. Por eso es que Dios
trata de que se convierta la mayor cantidad de personas, porque seguramente van a haber muchos que se van a quedar. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Sí. Y no porque yo quiera. Y no es de forma selectiva, es de forma... Por eso el Señor nos dejó libre albedrío. Si yo te puedo presentar a Jesús, yo puedo presentar a Dios con la palabra, pero queda en vos si querés escuchar de Él, si querés aceptarlo. Yo ya cumplí con mi parte. Con el evangelismo. Con el evangelismo, con el evangelizar. Pero quedan las personas el creer, porque eso no lo puedo hacer yo por ellos. Sí, claro. Juan 8:31, versión nueva al día. Entonces Jesús les dijo a los judíos que creyeron en Él: si ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas, serán de verdad mis discípulos. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Parte de evangelizar es de alguna manera enseñarle a las personas a ser obedientes a las enseñanzas de Dios. Porque eso nos encamina a que podamos a entender la verdad para ser libres. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta, ser obedientes. O decime si vos sos el más obediente del mundo, que si tu mamá te decía antes, mira, anda por una coca, vos ibas corriendo. Pues en ese entonces sí. No, pero no ibas... pero ahorita te decía, anda a traer, o sea, anda a hacer la tarea o algo así. No, pues, obviamente. Hasta discutías. Exacto, renegas. O sea, a todos nos cuesta ser obedientes. Sí. ¿Estabas copiando? No, ya lo terminé. Apuntando. En Marcos 16, 17 al 18, en la versión nueva al día, dice: y estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en su mano serpientes, cuando beban algo venenoso no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Los evangelistas son el primer contacto con el mundo espiritual para la gente. Yo no sé si ustedes han visto en algún momento en alguna campaña evangelística, ahora ya no se ve tanto, pero antes hacían cruzadas o campañas evangelísticas y habían personas, y estos evangelistas iban, oraban y expulsaban demonios, sanaban gente, lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿verdad? Que era algo bien impresionante. Parte del ministerio evangelístico, es moverse en todas esas áreas. Claro que hay términos y condiciones para poder hacerlo, pero al final de cuentas se puede hacer. Si la Biblia dice que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Pero siempre y cuando cumplas con los términos y condiciones que la misma Biblia te da. Por ejemplo, uno de ellos es tener cobertura. 2, estar preparado. Porque imagínate, en la Biblia expresa que llegó un momento en el que ni los apóstoles pudieron echar fuera un demonio de alguien, hasta que llegó Jesús. De cobertura. Sí, pues. Y él sí lo echó fuera. De hecho, también hay un versículo, no estoy seguro de la cita, pero donde menciona que o sea, hace ver que todo es lícito, pero no todo te conviene, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, el libre albedrío está, pero también para bien y para mal, ¿no? Es que, mira, pues todo es bajo términos y condiciones, como te digo. Pero realmente en esos términos y condiciones vos tenés que saber a qué te estás metiendo. Yo no puedo venir y... Voy a tomar un ejemplo bien feo. Pero si yo veo la iglesia como una maquila y solo quiero generar, vamos a decir, ingresos, vamos a decir, multitud de personas, afluencia de personas, y no preparo a esas personas, el día que se topen con alguien que está enchamucado, ¿qué van a hacer?
Yo les puedo dar un título que diga, sos líder de no sé qué, o ya estás listo, pero ¿y si nunca les enseñé? Sí. Y eso no es en contra de nadie, solo estoy hablando en general. Es como que vos ahorita querrás ser ingeniero. Vos no porque vayas solo a la primera clase ya te graduaste. ¿O sí? No, Ah, va. ¿Por qué? porque detrás de eso hay mucho conocimiento y Hay mucho que pues, aprender, hay mucho que exacto. saber, hay mucho que ejecutar. O sea, Pero también está la parte del campo, exacto. o sea, no todo es teoría, ¿va? No todo es teoría, Ajá. pero la teoría te habilita para que cuando la práctica te alcance, sepas cómo actuar. Te lo voy a poner desde mi perspectiva, como paramédico. Cuando te entrenan en situaciones controladas. Y te dicen, mire, si una persona trae tal y tal y tal signo y síntoma, usted sabe qué hacer. Y en teoría lo puedes hacer. Pero en la vida real, esos parámetros cambian. Porque todo lo que te dicen las guías son algo estándar. Algo que estandarizaron para cuestiones o fines educativos. Pero en la vida real vos te topás con situaciones más complejas de lo que te enseñaron. Sí, Entonces, digamos de que te dieron las bases, sabes cómo actuar, pero ya cuando estás en el momento, tenés que ver qué es lo que tenés disponible y qué no. No sé si me explico. sí, sí. Algo así funciona esta parte de poder ir a echarte trancazos ahí con los chamucos, ¿no? Tienes que cumplir con esos términos y condiciones. Tienes que haber cumplido con esos requisitos. Tienes que saber si Dios te está mandando a eso o si es porque tu ego te está diciendo, yo lo puedo hacer. Si es por tu ego, te van a dar una zarandeada. Si es porque Dios te está mandando, sabes de que vas bajo cobertura del Señor y que te va a respaldar en todo momento y que nada va a pasar. O sea, nada malo te va a pasar. Entonces se aplicaría lo que dice que te pueden estar rodeando tus enemigos, pero a vos no van a llegar. 1000 van a caer a tu diestra y 10,000 al otro lado, pero a vos no van a llegar. Sí. O sea, son principios bíblicos. No me los estoy fumando, no los estoy sacando de la manga. Vos. ¿Algo que quieras añadir? Habla, por favor. ¿No? ¿Ven? ¿No? Sí. Va. En Marcos 16:16 de la Nueva Biblia al día dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Lo interesante es de que el ministerio evangelístico también se mueve mucho en esto, en los bautismos. No digo que los demás ministerios no lo puedan hacer, pero este es el que lo lleva de la mano. Por lo que leíamos al principio, que decía que id y predicar el evangelio, el que crea será salvo, el que se bautice será salvo. Entonces, generalmente estas situaciones se dan en un momento de evangelismo. Y los evangelistas, o el ministerio evangelístico, también habilita otro tipo de bautismo, que es en el Espíritu Santo. No sé si me di a entender. ¿Puedes repetirlo? Mira pues, el ministerio evangelístico es el que generalmente bautiza a las personas, pero no solo las bautiza en agua. Más adelante, cuando van creciendo, también el Señor les permite que los bauticen en el Espíritu. Entonces ahí ya empiezas a ver los dones del Espíritu. Ahí empiezas a ver el resultado de lo que te han estado enseñando, por así decirlo. ¿Por qué razón? Porque Dios necesita que conozcamos esa parte sobrenatural también de Él y cómo podemos tener herramientas para movernos en ese aspecto. Mira en 1 Corintios 12:13. El cuerpo humano, aunque es uno, está compuesto de muchos miembros. Y esos miembros, aunque son muchos, forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por un solo espíritu. Aquí está lo que te estaba diciendo. Y todos hemos recibido el mismo espíritu. Algunos somos judíos, otros son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres.
pero todos formamos un solo cuerpo. ¿Por qué razón es necesario ser bautizado en el Espíritu? Según tu criterio. Bueno, termina de escribir ahí y me respondes. Yo pienso que, adelantándome, Ajá, no, por favor. que digamos en un solo cuerpo, porque digamos, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, son tres, pero digamos, al ser solo uno, también como que nos enfocamos en que espiritualmente nosotros también le entregamos a Dios todo, o sea, Acuérdate que dice la Biblia que nosotros somos uno con el Señor ajá, y Él es exacto. uno con nosotros. Pero, ajá, digamos que está ese, ¿cómo te puedo decir? Como un gana-gana, digamos, de que también al ser uno con el Señor, también nosotros, queda en nosotros hacerlo. Y yo creo que eso también es eso, el bautizarse en un solo cuerpo. Sí, pero Para, ¿por qué motivo es importante el bautizarte en el Espíritu Santo? para obtener revelación. Va, dejémoslo en que para obtener revelación, pero para fluir en sus dones, en el don de profecía, por ejemplo, en el don de servicio. O sea, hay muchos dones. Los dones que vimos en la ocasión anterior cuando estábamos hablando del ministerio profético. Ajá. Entonces, digamos de que para que vos puedas fluir en esos dones, tienes que ser bautizado en el Espíritu. Pero esto solo se logra a través del ministerio evangelístico, porque esa es su función. No es que solo ellos lo puedan hacer, pero generalmente ellos son los que se dedican a esta área, a enseñar a la iglesia cómo funciona, cómo fluye, cómo se siente, cómo puede reaccionar el cuerpo, porque hay diferentes reacciones. Por ejemplo, hay personas que vos miras que las bautizan que el Espíritu las bautiza y se ponen a reír, otras que se ponen a llorar, otras que se ponen a gritar. Yo considero que una de las razones por las que tenemos que perseguir el bautismo del Espíritu Santo es porque la Biblia dice que cuando venga el Espíritu sobre ustedes recibirán poder. Entonces hay diferentes niveles o dimensiones. Dejémoslo en misterios, para no sonar tan... Dejémoslo en niveles a los que se tiene que acceder de la mano del Espíritu Santo. Y pues Es que cuando lo tomas como niveles, la gente los ve como algo imposible. Pero es que uno va subiendo en el espíritu, la Biblia lo Y dice. yo no te digo que no. O sea, la Biblia lo dice, el justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que es perfecto. O sea, que hay un... Yo no te digo que no. Pero para fines educativos, tienes que buscar una manera menos agresiva, porque la gente cuando vos le pones limitaciones, por ejemplo, niveles, se complica y ya no quiere perseguir esos niveles, prefiere quedarse donde están. Entonces mejor les decís que les vas a mostrar lo que dice la Biblia o los secretos o lo que... Yo sé lo que me estás diciendo, yo lo entiendo, pero te lo digo para fines educativos o didácticos. Pero continúo. Va. Entonces, para poder aumentar, progresar, avanzar, o como lo querrás llamar, se necesita ir de la mano del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te lleva, te muestra, te enseña, te usa, te equipa y etc. Todo, digamos que el encargado de transformar al creyente y llevarlo hasta la estatura del varón perfecto y perfeccionarlo y hacerlo todo es el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es, como yo lo entiendo, la puerta de entrada a todo un caminar con el Espíritu Santo. Eso te puede entrar en debates y todo, pero para alcanzar las dimensiones del poder, por llamarlo de alguna manera, porque la Biblia lo dice, y recibiréis poder, se necesita ser bautizados en el Espíritu Santo. Y sí, hay varios requisitos, hay varias cosas que cumplir en orden de poder fluir
en el poder de Dios, pero ser bautizados en el Espíritu Santo es uno de los requisitos. Y es lo que te abre las puertas para el resto de situaciones. Pero a lo que me refería con todo esto que te digo es de que, mira, yo entiendo que los que estamos acá entendemos de lo que estamos hablando. Pero si alguien nos está escuchando o ve esta grabación y no tiene el contexto de todo, no lo quiero asustar tratando de ponerle estándares. Aunque sí son, yo sé que hay estándares que cumplir, pero prefiero decirle pasito uno, pasito dos, aunque suene raro. Sí, sí me comprendiste el porqué. No estoy contradiciendo lo que dice la Biblia, solo lo estoy tratando de hacer más, te voy a decir, entendible para cualquier tipo de persona que pueda llegar a escuchar este mensaje. Bernie. Entiendo tu punto y creo que sí es importante lo que dices, de que para la gente tiene que ser fácil de entender y tiene que ser digerible. Y perdón si confundo a alguien con lo que digo, no es mi intención entrar en como confundir a alguien, pero sí quisiera dejar claro que tal vez hay muchas personas que por diferentes razones no explican, tal vez porque no lo conocen o no entienden por alguna razón, que en Dios hay mucho más. No sé si me voy a entender, o sea, hay muchas. Mira, pues sí, yo te entiendo. ¿Sabes qué es lo que sucede con lo que me estás diciendo? Es que esto debería ser, o sea, ese conocimiento se debería de dar a través de los discipulados. Pero si Sí, no discipulas a la gente, ¿cómo pretendes que esa gente crezca? O sea, no puedes venir y agarrar a alguien recién convertido y decirle, mira, te voy a bautizar en el Espíritu. Claro que se puede, pero me refiero, no es lo, lo, lo idóneo, le tienes que explicar, porque si no se va a asustar. o sí, pero la idea es animar a las personas que nos escuchan que puedan perseverar y avanzar en el Señor para que Dios le muestre sus secretos, ¿verdad? Y puedan ir creciendo. La Biblia nos habla de que cosas que ojo no vio ni oído dio están preparadas para los que las aman. Entonces, con el Señor siempre hay algo nuevo, hay algo más que aprender, hay algo más que saber y Dios siempre te sorprende con cosas muy bonitas en general, pero hay que anhelarlo. Yo creo que no, tal Dame vez un lo segundo, mencioné. dame un segundo. Mira, pues yo no te digo que no. Todo está perfecto. Pero el problema es de que cuando la gente quiere ir por su propio lado, se empieza a confundir. Por eso te digo que debe de ser en un lugar, digamos, controlado, Sí, debería como haber. un discipulado, o alguien que te lo pueda explicar de una forma correcta. Sí, un lugar donde hayan maestros y personas que te puedan enseñar, como le pasó a, recuerdo que en el libro de Hechos, si no estoy mal, hay una persona que leía la Biblia, pero dice que no entendía las escrituras, y Dios mandó, en efecto, a un evangelista para que le Explicar. explicara las escrituras. Ciertamente lo que dices es correcto. Deberían las personas, o deberían de poder asistir o tener acceso a un lugar donde les puedan enseñar la palabra, pero más que la palabra, hay algo que se conoce como la sana doctrina. Exacto. Mira, pues te lo voy a poner en un ejemplo simple. Entonces, La manzana roja específicamente. ok, la manzana roja. Pero existe solo hay manzanas rojas. No, yo conozco al menos tres tipos de manzanas, rojas, verdes, amarillas. Esas son las que yo conozco. Pero todas siguen siendo manzanas. Correcto. Tienen el mismo sabor. No, ¿Por qué? no sé, son diferente biología, supongo. Va, No soy no nos biólogo. metamos Te quedo mal. en tecnicismos, Ciencia. en ciencia. Que no, ni vos ni yo somos ingenieros químicos en alimentos o yo qué sé. Pero a lo que quiero llegar es a que todas provienen de un árbol, ¿o no? Sí, De ahí viene el fruto. sí.
¿Todas saben igual? No, ¿A todos les gustan todas las manzanas? no. Entonces, con la Biblia es lo mismo, con los secretos de Dios es lo mismo. ¿A Aunque qué te refieres? la Biblia es como una manzana, te lo voy a poner así. Y todos pueden ver la manzana verde, roja, amarilla, el color que quieras. Pero no es para todos la misma fruta. Para algunos paladares la manzana roja va a ser deliciosa, para otros no. Que algunos la van a considerar muy dulce. Exacto. Para unos la manzana verde va a ser muy ácida, pero para otros no. Al final de cuentas sigue siendo el mismo fruto porque sigue siendo una manzana. Pero eso va a depender de lo que, si lo ponemos en otros términos, de lo que Dios te quiera dar. Aunque para todos es la Biblia, aunque para todos es el conocimiento, no para todos es cada tipo de conocimiento. Correcto. Entonces, por eso es que uno tiene que tener cuidado con el hecho de decir que hay más allá cosas que ojo no vio y oído no vio, porque entonces ahí es donde la gente se empieza a desviar, porque empiezan a indagar, pero cuando empiezan a indagar por medios diversos, lo voy a dejar en eso. Eso es muy peligroso. Y por eso te lo estoy tratando de dejar en el ambiente. Lo que decís es correcto y está bien anhelar cosas, pero siempre de la mano del Espíritu Santo. Énfasis del Espíritu Santo. Sí, pero mira, pues sí, del Espíritu Santo, pero para eso, Hay que conocerlo. espérame, para eso Jesús dejó establecido sus dones en forma de hombre. Entonces dejó a quienes puedes acudir para que te den una sana doctrina. Si ellos están cumpliendo con los requisitos que él dejó establecidos. Entre esos requisitos está que estén los 5 ministerios activos en ese lugar. Entonces ahí vas a encontrar apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y... ¿qué era el otro? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Va. Entonces cada uno te puede dar una perspectiva diferente de lo que quieres saber. Pero esa persona va a ser guiada por el Señor, porque para eso se constituyeron. No sé si me explico. Cuando vos venís y solo buscas conocimiento, te pasa lo que le pasó a Saúl. En el libro de Samuel, no estoy seguro si fue en segunda de Samuel, ahorita no me recuerdo. Pero dice que Samuel falleció. Y Saúl estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios a través del profeta Samuel. Entonces, como Saúl no sabía qué hacer, acudió a una fuente de información errónea. Porque él fue a buscar a una bruja. Y le dijo que quería tener conocimiento. Entonces, ¿qué hizo en ese instante? Saúl vino e invocó al espíritu de Samuel. Y la Biblia relata que el espíritu de Samuel se le apareció y le dijo que lo dejara de estar molestando. Porque lo que él estaba haciendo estaba en contra de las cosas que Dios ya había dejado ordenadas. Y le dijo que por haber desobedecido lo que Dios había hecho, o lo que Dios había dejado establecido, él iba a morir de una forma específica, porque Samuel se lo dijo. Cuando la bruja se enteró de quién era el que le había pedido ese favor, tuvo miedo, porque sabía que la iban a matar. ¿Por qué sabía eso? Porque sabía que él era un hijo de Dios. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando te digo que sí, busques conocimiento, pero que lo busques de una forma acompañada. Porque si no te vas a desviar. Es muy fácil desviarnos. Por eso es que hoy existen tantas corrientes de pensamiento o líneas de pensamiento en las que la gente quiere interpretar la Biblia a su criterio, a su beneficio y a su manera de ver la situación. Sí me di a entender. Y no es que esté en contra del punto de que busques el conocimiento. Eso jamás voy a estar en contra de eso. Solo que lo hagas de una forma correcta. Y no porque querrás más conocimiento, cometas los errores tal cual cometió Saúl. Algo que querrás... dejando ese punto por un lado, es importante, a mi criterio,
Esto es muy mi criterio. Entender que debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder movernos, como decía Moy, en en muchos de los dones que Dios tiene para nosotros, para tener esa autoridad. Pero el único que nos puede guiar es el Espíritu Santo, porque los dones, ¿de quién son? De Él, son dados por Él. Entonces el que sabe cómo funcionan de la mejor manera, sabe todas las cosas habidas y por haber sobre los dones, es Él. Obviamente por eso me tengo que dejar guiar por el Espíritu Santo. Y eso es algo bien interesante porque los evangelistas son personas que son muy cercanas al Espíritu Santo. Pasan mucho tiempo con Dios y es bien impresionante ver esa relación que ellos tienen. Porque, digamos, los profetas escuchan a Dios constantemente. Constantemente. Pero los evangelistas es como... entiéndanme lo que voy a decir. Es como que ellos tuvieran citas a diario con Dios. En cambio, el profeta ya no es que se haya acostumbrado a escuchar a Dios, pero digamos de que como siempre lo escucha, está en constante comunicación. Sí. Pero los evangelistas tratan de agradarlo de una forma indescriptible. No sé cómo explicarlo. Es muy, muy bonito lo que ellos tratan de hacer. ¿Qué me querés decir? ¿Habla? Mira, pues lo vamos a ver más adelante, pero... Ajá, lo vamos a ver más adelante, pero a lo que me refiero es a que les voy a poner un ejemplo que yo leí en un libro. Les hablaba de Guy Ávila, un gran hombre usado por Dios. Este hombre fue llamado por el Señor a raíz de que él tuvo una enfermedad en los huesos, que no tenía cura. Y él le dijo a Dios que si él existía y lo sanaba, él prometía servirle para el resto de sus días. Y Dios lo sanó. Entonces, él empezó a servirle a Dios. Pero G. Ávila, antes de cada campaña evangelística que tenía, él se metía en ayuno y oración. Pero no era porque él quería hacer ayuno y oración por él mismo, sino porque era guiado por el Espíritu Santo. Y aquí entra otra parte de algo que yo comentaba con alguien, y es que yo estoy de acuerdo con los ayunos, pero los que están guiados por Dios, no los que siguen o persiguen mis intereses. Porque en este caso estoy hablando de Guille y él, ¿qué hacía? Orar para que Dios lo respaldara para hacer milagros. Pero no era algo que lo fuera a beneficiar a él, sino que iba a beneficiar a quién? A la A la iglesia. iglesia, sí, pues a los demás. Sí notas, ¿va? Sí, No es como que él dijera, Señor, yo voy a ayunar porque yo quiero que mañana a esta hora tú me des un carro. Y así va a ser. No digo que no se pueda, pero no es con la intención, con la intención correcta. claro. Porque ahí estoy velando por mis intereses. No por los intereses de alguien más, por llamarlo así, por amor a alguien más. Que ahí es cuando vos miras que Dios empieza a hablar de una forma tan magistral, te diría, que no te la crees. ¿Algo más, Moito? Sí, ¿querés decir algo? Sí, me llama la atención lo que hablas, porque una de las cosas importantes, tomando en cuenta que estamos hablando del ministerio evangelístico, es que, eh, ¿cómo explicarlo? La forma correcta de operar en los dones, bueno, en general en el reino de Dios, en general, pero tomando en cuenta que estamos hablando específicamente de los dones, es con amor hacia las otras personas. Eso para complementar lo que estás explicando, en efecto, o sea, si bien Dios me puede usar a mí en los dones, pues, me puede usar, yo debería de hacerlo con el fin, con
la intención de ser de edificación Para la para iglesia. las otras personas, porque estoy actuando por amor hacia la otra persona, independientemente de lo que de lo que sea, o sea, llámese que alguien esté profetizando, alguien esté operando con don de ciencia, o sea, siempre yo debería de buscar que en el momento que estoy fluyendo, que Dios No me solo está en el momento, usando, pero sí. sí, pero, ajá, correcto, pero hablando de ese momento, que mi ser completo esté dedicado, entregado para ser de edificación para la persona por la que estoy orando, ministrando, o lo que sea. Ese es ¿cómo decirlo? La forma en la que funciona el reino de Dios. El reino de Dios, a diferencia del reino humano o el reino de las tinieblas, se rige, se mueve por amor. Tanto nosotros por amor a Dios, Dios por amor a nosotros, nosotros por amor a la iglesia, a nuestros semejantes, y etcétera. Por eso miras o podemos leer en la palabra de Dios cuando el Señor dice en muchas ocasiones y tuvo compasión por ellos. Entonces ahí miramos al Señor que si bien era todo poder y todo Dios, Él tenía compasión por las ovejas y se movía a hacer algo. Hay algunas cosas que las personas no entienden, la diferencia entre lástima y compasión. Lástima es, bueno, pobrecito, y ahí quedó. Compasión es cuando yo me muevo a hacer algo, Apoyar a esa persona, a pero apoyar a no esa para persona. volverlo inútil, sino para fortalecer Sí, o y sea, es edificar. como que yo diga, pobrecito, una persona que no tiene que comer, Entonces y yo yo digo, ok, vengo y le ayudo a generar recursos para que él pueda seguir generando recursos para sí mismo y sí, para los o demás. le compro un Pero no, pan no, o pero no algo. vengo yo y solo le regalo, porque entonces ahí generas una mentalidad de pobreza, de Bueno, inutilidad. pero esos son otros 20 pesos. A lo que yo voy es que hay personas que dicen pobrecito y ni siquiera hacen Claro. algo al respecto. O sea, cuando una persona dice que tiene compasión, se mueve. Obviamente lo que decís es como lo mejor, ¿verdad? Pero compasión es me voy a mover a ayudar a la persona que yo veo en necesidad, como le pasó al Señor con una persona que creo que tenía una joroba, no me acuerdo, que estaba en una iglesia, y le dice a los fariseos, ¿Que cuántos de ellos lo habían ayudado? sí, que le había llevado no sé cuántos años en la iglesia y nunca hicieron nada por ella, y que a él le reclamaban por sanarla en sábado, y es como, estoy viendo a la persona enferma, la voy a Sí, ayudar. sí, pero mira, pues lo que yo te decía de los ayunos, te lo puedo demostrar con el mismo Señor, con Jesús. ¿Te acuerdas de que en la Biblia dice que Él fue a ayunar 40 días? ¿Por qué crees que fue a ayunar 40 días? ¿Qué iba a pasar después de esos 40 días de ayuno? ¿Qué venía? Habla, habla, yo lo voy a replicar. Después de los 40 días de ayuno, la Biblia dice, pasaron dos situaciones. Después fue tentado por el diablo. Y después en Lucas te dice que salió en el poder del Espíritu. Entonces, y después todo el ministerio, pero no sé exactamente a qué te No, pero ¿qué refieres. pasó? ¿Qué era lo que venía para la vida de Jesús cuando Él Su fue? ministerio, ¿no? O sea, ¿Y eso lo hizo por Él y para Él o lo hizo por amor a otros? El pues ayuno. por amor a otros. Exacto, porque nunca buscó fortalecerse o fortalecer su espíritu para sus propios intereses, sino para edificar a la iglesia. Por eso te decía yo, o por eso les explicaba yo, de que yo estoy a favor de los ayunos. Yo no digo que no, pero el mayor representante de cómo ayunar de una forma correcta fue Jesús. Y él cómo lo hizo, pensando en los demás, no en sí mismo. Él estaba pensando en lo que venía más adelante. Él ayunó porque seguramente necesitaba fuerzas para poder hacer todo su recorrido y para poder llegar hasta el final de ese recorrido. Porque estaba en una forma humana. Si hubiera estado en una forma de deidad, no digo que lo hubiera menospreciado ni nada, solo que tal vez no lo hubiese hecho de esa forma. Pero como estaba en su forma humana, él quería dejarnos establecidos y nos quería demostrar para qué y cómo servía y cómo se hacía un ayuno de verdad. Si te das cuenta, nos vamos al libro de Daniel y Daniel hizo exactamente lo mismo. Se puso en ayuno. ¿Por qué? Por sus
ganas de no querer comer o porque Dios lo mandó a ayunar. Dios lo mandó. ¿Es así o no es así? Que Dios lo mandó a ayunar. Le dijo que no comiera ni bebiera. Técnicamente sí, no está escrito, pero sí fue lo que sucedió. Va, ¿y para qué lo mandó a ayunar? Porque era comida sacrificada a los dioses. Y Exacto, él para que tenía no que se mantenerse apartado. para que no se contaminara. Correcto. Pero eso era en pro de él y del pueblo, de los que estaban ahí. Porque Ujú. si Daniel se hubiera, hubiera comido o ingerido de esa comida, se hubiese contaminado y pierde su identidad. Mientras que él no hizo eso, siguió con su identidad de hijo de Dios. Sí, porque ellos querían cambiarle su identidad cuando le cambiaron el nombre. Incluso con el nombre. Sí, O sea, a él querían exterminarle todo lo que dijera que él era del pueblo de Israel. sí. Porque a él le llamaron... no me acuerdo. Belsasar. Sí, pero era en honor a sus dioses. Ujú. Eso. Entonces te das cuenta que el ayuno verdadero es muy diferente de lo que la gente piensa. Voy a ayunar porque quiero que me den pisto. Es un decir, no digo que alguien lo haga aquí por eso. Pero el ayuno busca, vamos a decirlo, un bien mayor, no un bien propio. Pero continuemos, porque ya nos metimos mucho al ayuno y si no ahí nos vamos a quedar mucho tiempo. Entonces, partiendo de todo lo que ya hablamos, de todo lo que entendimos, yo quiero preguntarles, entonces, ¿qué es un evangelista? No el ministerio evangelístico, sino ¿qué es un evangelista? Para mí es un embajador, o sea, un embajador como, por ejemplo, cuando en el ámbito político Ajá. está un consulado en otro país, o un país específico, por ejemplo, Guatemala, eh, el embajador allá tiene que representar, por ejemplo, las costumbres del país, una buena relación, o sea, creo que ese es el punto del evangelista, o sea, ir como embajadores del Señor y hablar de la palabra de Él. Tu punto está interesante, pero yo lo veo más como un revolucionario. ¿Por qué te digo? Porque Sí. los embajadores los reciben de buena manera. Los reciben con alfombra roja, comida y todo. A Sí. los evangelistas muy probablemente no. No, sí. Porque los evangelistas van a los lugares donde nadie más quiere ir. Ujú. Entonces, por ejemplo, si vos vas de evangelista ¿dónde te digo? A Haití, por ejemplo, que ahí se mueve mucho la brujería, ¿cómo crees que te van a recibir? Ni te van a recibir. No, van a querer verte mal. Va, si vas de embajador con los países de Musulmanes. los musulmanes, ¿cómo te van a recibir? A pesar de que ellos dicen ser amor y paz y todo. Sí. ¿Cómo van a recibir a un evangelista que no cree en la misma doctrina que ellos tienen? Ujú. ¿Qué crees que va a pasar con ese evangelista? Lo No va van a a ser- querer matar. Sí, no va a ser bien recibido. Entonces el ser evangelista tampoco es tan fácil. Sí. Pero veamos lo que dice la definición en diferentes diccionarios de qué es un evangelista. En el diccionario clave es la palabra griega G2099. Eugelistes, de la griega 2097, predicador del evangelio o evangelista. El sustantivo eugelizo G2097 es evangelizar. Y un evangelista es un predicador del evangelio. Frecuentemente él no estaba establecido en un lugar particular, sino que viajaba como misionero para predicar el evangelio y fundar iglesias, imagínate. O sea que los evangelistas llegan a fundar iglesias. ¿Pero por qué? Porque ellos están de lugar en lugar, de país en país, de pueblo en pueblo. Y dicen, en este lugar, aquí hace falta una iglesia. Porque ellos son los únicos que generalmente o más salen a trotar el mundo, te lo voy a decir de esa forma. Sí. Entonces van a decir, aquí en este lugar se necesita una iglesia, se necesita que la gente vea la mano de Dios, se necesita, porque seguramente van a ser lugares donde no hay iglesias, o al menos no iglesias cristianas. Ujú.
Dice que tiene un sinónimo que es kerus, que es la palabra griega 2783 que se refiere a predicador. También ángelos, que se refiere a mensajero. Esto es en el diccionario Clave Más. Pero veámoslo en el Swanson y en el Strong. Es la palabra igual, 2099, pero en el Swanson tiene un número diferente que es la 2296. Y se refiere al que proclama el Evangelio. Y en el Strong, un predicador del Evangelio o evangelista. Pero mira lo que dice en el diccionario Vine, que este fue uno de los que más me llamó la atención. Y aquí solo estoy dando un trozo de todo lo que decía ahí. Dice que es mensajero de lo bueno, que denota un predicador del Evangelio, que pone en claro los distintivos de esta función en la iglesia, como eugelizo, proclamar las gratas nuevas, y eugelión, gratas nuevas del Evangelio. Los misioneros son evangelistas al ser esencialmente predicadores del Evangelio. Sé que esto está muy complicado, pero como les digo, esto está muy amplio. Pero en fin, ¿qué entendemos de todos estos conceptos? O sea, se unifica mucho en mensajero, predicador. O sea, ¿Y vos sabes qué le pasaba a los predicadores o qué les pasó a los predicadores en la antigüedad? no. A muchos los mataron por predicar. Pues eran también, no eran tan bien recibidos tampoco. ¿No? Mira los 12 apóstoles. Ellos fueron ungidos como apóstoles, pero a algunos Dios también les dio lo de ser maestros o lo de ser evangelistas. ¿Y cuál fue el término de ellos? Apóstoles. No, ¿qué pasó con todos ellos? Ah. ¿Cuál fue el final de ellos? Los mataron. ¿Por qué? Porque predicaban el evangelio. ¿Por qué? Porque enseñaban. Pablo se fue a meter a Etiopía, se fue a meter a Grecia, a Éfeso. Entonces, todos esos lugares tenían otras deidades, otras doctrinas. Y que llegara alguien que te dijera, mira, el único Dios verdadero es al que yo sirvo. Yo no creo que haya sido bonito para esas personas. Sí, no. Y tampoco para Pablo. Pablo fue muy perseguido. Eso me quiere dar a entender a mí que los evangelistas, los pastores, los maestros, los profetas y los apóstoles, igual, son perseguidos. No importa la época, en el tiempo o cronológica, siempre van a ser perseguidos. Y siempre van a querer manchar su imagen, diciendo que están diciendo cosas erradas o herejías. Por el hecho de que no quieren que las personas conozcan la verdad. Parte de eso, hay una parte en la Biblia que habla sobre la cobertura, pero no me quiero meter a eso porque son clavos. Entonces, continuemos mejor. ¿Quieres expresar algo? Sí, pasarle el micrófono, porfa. Dáselo, que se lo ponga. Ponéselo. Yo sé que hay demasiado ruido, pero es que son fallas técnicas. Pero continuemos. Mira lo que dice en Filipenses 2:12 al 18 en la versión Nueva Biblia al Día. Dice, queridos hermanos, ustedes siempre me han obedecido, no solo cuando estuve con ustedes, sino también ahora que ya no estoy. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor, porque es Dios el que les da a ustedes el deseo de cumplir su voluntad y de que la lleven a cabo. Háganlo todo sin quejas ni pelearse, para que nadie pueda reprocharles nada y sean hijos de Dios sin culpa en medio de la gente, mala y perversa. Entre esa gente ustedes brillarán como las estrellas en el firmamento. No se aparten nunca de la palabra de vida. De esa manera
Cuando Cristo vuelva me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida sea sacrificada como una ofrenda y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Ustedes también alégrense y compartan conmigo su alegría. Aquí lo que me deja ver es cómo uno tiene que evangelizar con alegría, aunque tengas problemas. Todos tenemos problemas, al final de cuentas. Todos tenemos problemas, todos tenemos conflictos. Pero eso también hace que tengas la solvencia espiritual para predicarle a las personas y decirles que Dios te sacó de ese lugar. O sea, es decir, si vos pasaste por una crisis económica y alguien llega y te dice, mira, es que yo estoy hundido en deudas, estoy hundido en esto, pero vos ya estuviste así, vos le vas a poder decir, mira, a mí el Señor me ayudó. Y hoy, gracias a Él, yo no debo nada. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Cosas como esas, ¿verdad? Mira lo que dice en Mateo 3:17. Cuando Jesús salía de las aguas del bautismo, los cielos se abrieron y vio que el Espíritu de Dios descendía sobre él en forma de paloma. Y una voz de los cielos dijo, este es mi Hijo amado, y en él me complazco. Los evangelistas tienen una característica. Vamos a tomarlos como que son mediadores de paz entre el cielo y la tierra. ¿Por qué les digo esto? Sé que suena extraño, pero la mayoría de gente que no quiere saber nada de Dios es porque según ellos se están peleando con Dios. Entonces, en eso entra un evangelista y les empieza a hablar de Dios y se quebrantan. ¿Cómo funcionó este evangelista? Como un mediador de paz. Porque realmente la gente no es que esté peleando con Dios, está peleando con sus acciones, pero no quiere tomar su responsabilidad o su parte de responsabilidad y es más fácil echarle la culpa a Dios. Es que por tu culpa perdí mi trabajo, es que por tu culpa hice esto, es que por tu culpa me pasó esto otro. No sé si me explico. Yo creo que muchas veces es ignorancia. ¿Sí? Bueno, 100% de ignorancia. O sea, Dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. así, mira, y tal vez te voy a pedir que me ayudes a expandir un tema que considero importante. Va, pero ese no es el punto. El punto es que yo conozco, por ejemplo, una persona a la que tengo mucho aprecio, que un ser querido de esta persona falleció. Uh-huh. Y esta persona se enojó con Dios y se peleó. Hizo berrinche, Hizo básicamente. berrinche y se alejó. Y esta persona, pues, creo que está apartada, digámoslo así. ¿Ok? Entonces, aquí viene la parte que yo considero que es madurez, que es conocimiento, etc. Pero ¿cómo me etc. pedís madurez si no te enseñaron? No, ¿Cómo pedís madurez si alguien no te instruyó? O sea, tú, no, por eso te decía yo que es complejo de explicar, porque digamos, lo que vos decís es válido. Falta de madurez. sí. Eso es así. No hay para dónde. Solo te digo el caso que yo he escuchado. Pero solo detente ahí, solo te quiero explicar esto, o les quiero explicar esto. Falta de madurez, sí. Perfecto. Te pregunto, ¿cómo aprendiste vos a caminar? ¿Quién te enseñó? ¿Lo aprendiste solo o alguien te impulsó a que caminaras? Idealmente tenés unos papás, maestros, Va, tutores, te están alguien enseñando. que se encarga que aprendas a caminar correctamente, a hablar y todo tu desarrollo temprano. Así es en la iglesia. Debería. Así es, pero la gente no lo hace. Porque O te digo, sea, debería. no, el diseño es ese. Ah, no, el diseño, sí. O sea, por eso te digo que así es. Pero que la gente se salte esos pasos son otros 20 pesos. ¿Por qué? Porque la gente dice, yo ya puedo predicar, les predico lo que yo entiendo. Y bueno, o sea, qué bueno. Pero, ¿lo estás haciendo con revelación? ¿Lo estás haciendo bajo la guianza de Dios? ¿Lo estás haciendo para llenar un ego tuyo?
Y aquí viene también porque es algo que escala, ¿no? O sea, muchas personas que tú decís, ok, no les enseñaron, y las personas que deberían enseñarte, a ellos tampoco les enseñaron. O sea, es algo que se va Replicando. replicando para arriba y para abajo y para todos lados, por esa falta de conocimiento o esa carencia de conocimiento se replica. ¿Por qué crees que para Dios es importante el linaje? Porque hay muchas cosas que se heredan, museo, conocimiento, hijos, biología, espiritual, natural, Es lo que me etcétera. estás diciendo, eso es lo que aplicaba la iglesia. No me la ¿Puedes estás cachando. ampliarla, por favor? Sí, no me la estás cachando. A ver, si yo vengo de una... ¿Cómo decirlo? Familia de constructores, pongamos. Voy a hablar de la iglesia, de una buena iglesia. Voy a replicar lo que esa buena iglesia hizo conmigo. O de una iglesia completa. No digo perfecta, porque no hay ninguna iglesia perfecta. Pero al menos que sí se mueven los dones del Espíritu, que sí estén constituidos los 5 ministerios, que sí entiendan la cobertura, y que no es aquello de, es que a mí me explicaron que mi cobertura es mi esposo, porque eso está errado. Hasta Una cierto explicación punto. parcial. Por eso, hasta cierto punto. Porque la Biblia es muy clara, donde dice que sí, la cobertura de la mujer es el hombre, pero la cobertura del hombre es Cristo. Y si ese hombre no escucha a Cristo, ¿qué cobertura me está dando a mí? Bueno, a una mujer, en este caso. Sí, o sea, realmente la Biblia dice que el hombre se tiene que sujetar a Dios. Exacto. Pero, o sea, se espera que el hombre cumpla su papel de ser hombre. O sea, eso es otro. Si lo dices así suena como que fuera otra cosa, pero continúa. Pero es que parte de la responsabilidad del hombre es buscar a Dios. Bueno, de todas las personas. Pero el hombre, como bien lo has dicho, que tiene que darle cobertura a la mujer. Ya te metiste al tema. Yo no quería, pero ya te metiste. Va, pero tiene que, o sea, es una obligación de él seguir esa cadena. Porque, o sea, bueno, a ver, todo el evangelio gira alrededor de Dios, Él es el centro, pero en este caso, el hombre como cabeza de hogar tiene que ir y mantenerse en comunión con Dios, cercanía con Él, pedirle guianza, instrucciones y todo eso, porque Él tiene que agarrar todo lo que Dios le dice y llevarlo para su casa y Es que ministrar tiene que su ser el casa. proveedor, tal cual. Sí, y tiene que ser un sacerdote de su casa. Pero aquí vienen los puntos que a la gente no le gusta. A la gente no le gusta que le digan, mire, usted tiene que orar. A la gente no le gusta, usted no le gusta escuchar, usted tiene que buscar a Dios. A la gente no le gusta que le digan, mire, usted tiene que leer la Biblia, tiene que meterse con Dios. A la gente lo que le gusta es que le digan, mire, vaya a la iglesia una hora el domingo y Caliente la banca y ahí ya cumplió Ajá. con su chequecito de la semana. Eso es lo que la gente le dice, eso es lo que... Dame un segundo, solo quiero que leamos esto. ¿Dónde está acá? No, ¿dónde era? Ahí está. Cobertura para la cabeza. Mira cómo lo denomina. ¿Va? Instrucciones para sus reuniones. Los felicito porque ustedes siempre se acuerdan de mí y mantienen las enseñanzas que les di. Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre. Oye, pues mira, pues, de todo hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer, así como Dios es la cabeza de Cristo. Siempre te da aquí una jerarquía y te dice que hay uno arriba del otro. No se queda solo, es que mi esposo es mi cobertura y se acabó. No, aquí te lo explica bien. Te explica quién es la cobertura de quién y cómo funciona esa jerarquía o ese orden jerárquico y diseño de Dios. Va. Si un hombre se cubre la cabeza cuando ora o cuando profetiza, deshonra al que es su cabeza. O sea, lo que te está diciendo aquí es de que si un hombre se cubre la cabeza, está deshonrando a Dios. Porque ¿quién es su cabeza? Va, entonces, ¿qué te está diciendo? Que él está deshonrando a Dios. En cambio, si una mujer se cubre la cabeza cuando ora o cuando profetiza, deshonra al que es su cabeza. Perdón, en cambio, si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora o cuando profetiza, deshonra al que es su cabeza, o sea, que está deshonrando a su esposo. Eso sería como si se hubiese rapado la cabeza.
Entonces, aquí vamos a entrar en un tema delicado. ¿Por qué? Mira, pues, voy a tocar este tema y espero que de verdad seamos maduros para entender. Pero actualmente, como estábamos hablando al inicio, ahí se quieren extender los dos géneros que Dios dejó, pues hombre y mujer. ¿Qué dice la Biblia acá? Solo léeme esta parte de acá. ¿Cómo si qué? ¿Si hubiera qué? Ah, bueno. Ese no es el diseño de Dios. Si te das cuenta, la mayoría de mujeres lesbianas se rapan la cabeza porque quieren transgredir el diseño de Dios. Entonces, vamos a llevar todo esto a una forma espiritual, pero solo te quiero dar un ejemplo vívido de cómo lo que dice la Biblia es así. De que esto fue escrito en Corintios. Eso fue en el Nuevo Testamento. Eso sigue vigente. No es para... O no es por aquella época, no es por el contexto histórico, no es porque fuese algo machista de aquel momento. No. Sino, ¿para qué seguimos estudiando la Biblia? ¿Para qué seguimos teniendo revelación? Va. Entonces dice acá, si una mujer no se cubre la cabeza, es como si se hubiera cortado todo el cabello. Sin embargo, ya que para una mujer es motivo de vergüenza cortarse todo el cabello o raparse la cabeza, entonces que se lo cubra. Aquí está hablando de cobertura. El hombre no debe cubrirse la cabeza porque él fue hecho a imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. En cambio, la mujer es la gloria del hombre. Pues el hombre no vino de la mujer, sino la mujer del hombre. El hombre no fue creado para la mujer, sino la mujer para el hombre. Por eso y por causa de los ángeles, las mujeres deben tener señal de autoridad sobre su cabeza. Va. Pero dejemos esto por un lado, en el tema físico de una mujer como persona. Trasladémoslo al tema espiritual. La iglesia, ¿cómo es denominada? La novia. Ajá, como una especie de mujer. Exacto. ¿Sí o no? Sí. Va. ¿De qué cobertura crees que Dios te está hablando acá? Cobertura o sea, si digamos la iglesia. ¿De qué cobertura Sí, crees que Dios te está hablando acá? si por ejemplo la iglesia es la novia, el Señor es la cabeza, o sea, digamos, Sí, podría pero ser. aquí dice que se tiene que cubrir mientras ora y profetiza. Ujú, ¿Y qué pasa en la iglesia? Se ora y se y se profetiza. profetiza. Entonces, ¿quién es la cobertura? Y ¿Quién es esa el cubierta? pastor, no, Sí, o pero no por completo. los evangelistas, Son los 5 ministerios. y pues ahí está el pastor. Esa es la cobertura de la iglesia, Sí, pues, como uno solo. como uno solo. Sí, pues, ok. Porque si la iglesia tuviera solo un pastor como cobertura, no estaría completa esa cobertura. Sí, porque faltaría. Faltarían los otros. O sea, Exacto. no digo que el pastor sea malo, solo me refiero a que tienen que fungir los 5 ministerios para que exista una cobertura completa. Completa, exacto. ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí? Que Cristo, o sea, que Cristo no fue creado para la iglesia o por la iglesia, sino al contrario, la iglesia fue creada para Cristo. Entonces se tiene que regir al diseño del reino de Dios, que es mantenerse bajo su cobertura, bajo su cuidado, bajo su ala, como lo querrás ver. ¿Por qué crees vos que Dios siempre busca que la iglesia como entidad o como una figura femenina esté bien? Porque Él nos enseña cómo ser proveedores, nos enseña cómo entender las cosas. Por eso dice acá que nosotros tenemos que sujetarnos, o sea, nosotros como hombres tenemos que sujetarnos a Dios y nuestras esposas
a nosotros, porque nosotros absorbemos, o sea, vemos el reflejo de Dios, por así decirlo, y es lo que tenemos que tratar de imitar, ese diseño. Porque yo te aseguro que si vos le preguntas a una mujer, que si le dan a elegir quién muere primero, si ella o su esposo, ¿qué crees que va a decir? No, que su esposo. Pero si vos le preguntas a un hombre, si le dan a elegir eso, él va a decir que él se sacrifica por todos. Porque ese es el diseño de Dios. Okay. O sea, los hombres somos, o deberíamos de ser, como te digo, proveedores, cuidadosos. Deberíamos de dar cariño también, amor, y muchas situaciones. Porque para eso fuimos diseñados, para cubrir todas las áreas. Por eso dice la Biblia que la mujer es la gloria del hombre. ¿Por qué? Porque ella va a reflejar lo que vos le das, lo que vos sos con ella. Así como la iglesia refleja lo que Cristo nos da. O decime si los dones y talentos que Dios nos da no dan reflejo de quién es Dios. Sí, debería. Del poder que Dios tiene. Correcto. Entonces, si lo pasamos a un plano material, si un hombre trata bien a su esposa, la cuida, la protege, le provee todo, pero cuando digo le provee, no me refiero solo a dinero, no me refiero solo a vivienda, sino le provee lo que él absorbió de forma espiritual, se va a notar en esa mujer el cuidado que ese hombre ha tenido con ella. Así como se nota en la iglesia el cuidado que Dios tiene con la iglesia. No sé si me explico. Sí. No me gusta meterme en estos temas porque después, mano, o sea, la gente no lo entiende y cree que uno está hablando locuras, o más que eso, dice que uno está errado. Pero yo no me estoy basando en mi criterio, me estoy basando en lo que dice la Biblia. Nos habíamos quedado acá en donde dice que el hombre no fue creado para la mujer, sino la mujer para el hombre. Por eso y por causa de los ángeles, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Por qué pasa esto? Digamos de que las mujeres son influencia para los hombres. ¿Te acuerdas lo que pasó en el huerto? ¿A quién atacaron? ¿A Adán o a Eva? A Eva. ¿Por qué? Porque ella tenía influencia sobre Adán. Exacto. ¿Y cayó Adán? Sí, redondito. Entonces, digamos de que el estar cubierto es una señal espiritual de que no van a poder alcanzar a la novia, a la iglesia. Y también a las mujeres en el plano terrenal. ¿Por qué habla de los ángeles? Porque ahí nos dice si son ángeles buenos o ángeles caídos. Sí. Entonces dice, sin embargo, como seguidores del Señor, la mujer y el hombre dependen el uno del otro. Esto es verdad, porque si bien es cierto que la mujer fue hecha del hombre, el hombre nace de la mujer, aunque en realidad todo viene de Dios. Entonces dice aquí, decidan ustedes mismos si es apropiado que una mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La propia naturaleza les enseña que para el hombre es deshonra tener el cabello largo. En cambio, para la mujer es un honor tener el cabello largo. Se le ha dado el cabello para que cubra su cabeza. Esa es nuestra costumbre y la de toda la iglesia de Dios. Así que nadie debe discutir sobre eso. ¿Qué te está diciendo acá? Si lo vemos en el contexto humano, las mujeres tienen cobertura, o sea, usan el pelo largo para representar esa cobertura. Pero en el contexto espiritual, deberían de usar una cobertura física. No estoy diciendo que estoy de acuerdo o no, solo te estoy exponiendo lo que dice la Biblia. Sí, ok. Pero continuemos, que si muy lo mete a uno en clavos, vos. ¿En qué estábamos? Dale. Sí, ajá. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Ya para terminar, ¿cuáles son las funciones de un evangelista?
bueno, ya lo vimos claramente, pero para sintetizar todo es predicar las buenas nuevas de salvación, no juzgar la condición de nadie, bautizar a las personas tanto en agua como en el Espíritu Santo, capacitar a la iglesia en los dones del Espíritu Santo, capacitar a la iglesia en el mover sobrenatural, fundar iglesias, ser un misionero para propagar la palabra de Dios y liberar a los oprimidos de corazón, sanar a los enfermos, operar en diversos milagros. Eso vos lo vas a ver como evangelista, sí o sí. No es que los otros ministerios no se muevan en eso, porque todo se puede mover en sanar enfermos y todo, pero el que más lo remarca es el evangelista. Bernie, ¿me haces favor de...? Espérate, ¿vas a decir algo? Pero no te escucho, man. Dime. Mira, tal vez me puedes ayudar a profundizar, pero, en lo que te voy a decir. Pero, por eso te estoy preguntando qué. Mira, algo que es importante que la gente sepa es que todo esto suena muy bonito, realmente, el evangelismo y todo eso. Pero, unido a lo que hablabas al principio, es importantísimo que el evangelista, Se ha llamado por Dios, en primer lugar. aparte que se llamaba por Dios, se mantenga en santidad. Es lo que te decía, eso es a lo que me refería cuando ellos pasan, o sea, este ministerio o los evangelistas pasan demasiado tiempo con el Espíritu Santo. Sí. Y es como que lo estuvieran, no me lo malinterpretes, pero es como que lo estuvieran enamorando a cada instante. Sí, porque el evangelista debe o debería o se supone o como lo que podrás llamar mantener un alto nivel de autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque el evangelista es punta de lanza, o sea, normalmente no lo van a tirar, como bien lo decías, a un campo de rosas, lo van a mandar a un lugar. Y por eso yo te decía que es necesario instruir, enseñar y capacitar a la gente que va a ir a evangelizar. A mí no me sirve de nada decir que yo tengo un ministerio evangelístico o un área de evangelismo si todas esas personas están en la calle, pues, que no saben cómo funciona y que se fueron a meter solo porque iba la chava que le gustaba o el chavo que le gustaba. Sí, y digamos que esta es la parte donde, como te digo, suena muy bonito, pero ¿qué sucede si se está moviendo por ejemplo, un espíritu inmundo o en algún área, en algún lugar, y hay una persona evangelizando? Esta persona debería poderse mover en discernimiento de espíritus, identificar el espíritu, Debería estar alerta, sí. sacar al espíritu. Depende de lo que le diga Dios. Sí, vamos a suponer un caso hipotético, ¿va? Y poder introducir, yo sé que no es de alguna manera la atmósfera que esa persona carga del Señor, pero digamos, esas son tareas de una persona que está metida con el Espíritu Santo, una persona que Dios le dio autoridad, llamado, unción, que lo llamó, que lo capacitó. ¿Por qué? Porque suena bonito y el ministerio evangelístico es muy importante. Es de amor a las almas. Es de amor a las almas, pero también es un ministerio, te voy a decir, que requiere mucha preparación espiritual. Es muy duro. ¿Por qué? Porque vos tenés que ser un guerrero para ir. No podés ir y... Te los voy a poner en términos seculares y así raros. A ver, yo a una pelea no voy a ir con una pelea que es de espadas, no voy a ir con una flor en la mano. Tengo que ir con una espada. ¿Sí o no? ¿Por qué? Si yo le tiro una flor, ¿qué le va a pasar? Nada. Si yo le tiro un espadazo, ¿qué le puede pasar? Lo puedo cortar, lo puedo herir, o lo que sea. Y ahí es donde entra la preparación. Sí, o sea, me pongo a pensar en una persona que va a un lugar con personas no buenas, llamémosle peligrosas físicamente, personas como brujos, por ejemplo, o que Pero, literalmente ¿qué está haciendo esa persona ahí? ¿Dios la mandó? Sí, Por eso, la pregunta es desde el planteamiento es, ¿Dios te mandó? Sí. ¿O lo estás haciendo? Porque yo sé que lo puedo hacer. Estamos suponiendo que Dios te mandó. Yo te voy a responder. Sí, pero tengo que explicar esto siempre por el hecho de que, vuelvo y te repito, yo sé que voy a conocer muchas cosas, pero yo no sé a quiénes va a llegar esta grabación. No, sí, es un buen punto, pero y es parte de lo que hablabas de la preparación. O sea, si yo voy a ir
vamos a decir un punto. Ese punto me lo tuvo que haber dicho el Señor, anda a tal lugar. O sea, él ya me está autorizando, él me está delegando, él me está autorizando, él me está enviando a esa área, ¿verdad? Entonces, yo tengo la preparación para ir, yo sé cómo es el área, estudio el terreno, o sea, es toda una estrategia, por llamarlo de alguna manera, ir a ese lugar. Hay muchas personas que no lo conocen o no lo entienden o no están conscientes de realmente los peligros que pueden haber en la calle, por decirlo de alguna manera. No me refiero a calle física, sino hablemos de fuera de la iglesia. No, también en la iglesia, pues, pero o sea, hay peligros a los que En los ambientes espirituales, en sí, las regiones celestes, de seguro. no, aquí. Bueno, hablemos en la calle, o sea, hablemos fuera de la iglesia, aunque también en la Sí, iglesia pero importa, mira, pues, pero cuando estás diciendo esto, me refiero a si vos estás hablando de una forma física o estás hablando de una forma de espiritual. las dos. Va, ok. Va, porque, digamos, o sea, muchas personas, como bien lo mencionaste, creo que en otras prédicas, muchas personas creen que hablar del Señor es simplemente hablar del Señor, y eso es una parte, pero muchas personas no saben, no entienden, no comprenden lo que sucede si, por ejemplo, se les llegara a manifestar un demonio. Yo te Como, digo, mira, pues te voy a decir un dicho que me decían a mí en aviación. Hay muchos pilotos con buenas intenciones que están en el cementerio. Usted tiene que ser un buen piloto, no digas no eso. lleno de buenas intenciones. ¿Por qué? Porque habían pilotos que no se preparaban, que no hacían su briefing, no hacían su lista de chequeo y se confiaban de que ya lo sabían todo. Resulta que algo les falló ese día y no se dieron cuenta. Por ejemplo, una manguera se había zafado y era algo tan sencillo como conectarlo, pero por tener esa falsa sensación de seguridad de que yo me las sé todas, se subían al avión, no revisaban y ¡pum! Minutos después, en el volcán, hechos pozoles. Sí, y lo que dijiste es correcto, pero digamos, creo que lo hablábamos, como te decía en una charla, que las personas no saben o no están conscientes de qué pasa si se les manifiesta un demonio, cómo los van a actuar, no tienen autoridad, no tienen la preparación, no saben cómo expulsarlo, no saben cómo manejarlo, La pregunta aquí es, las personas no saben por qué motivo. porque no les enseñaron. Exacto. Entonces, si vos no estás en un lugar donde te puedan enseñar ese tipo de cosas y solo las ocultan o solo les huyen, ahí le están restando autoridad a lo que Dios ha dado para la Sí, iglesia. y yo lo menciono porque, digamos, hay mucha gente que de verdad tiene el deseo genuino en su corazón de ir y hablar del Señor a todo el mundo, lo cual está bien, es la parte de la gran comisión. Pero si la gente se va a meter a hacer eso, tienen que saber que también tienen que estar en oración, también tienen que estar en preparación. O sea, todo el Evangelio se basa en que las personas estén en continua oración, pero es entender a lo que me voy a enfrentar. O sea, ahí lo dijo Pablo, ¿verdad? Tenemos en guerra contra huestes y potestades y cosas, ¿va? Pero, es decir, yo voy a ir a hablar a la persona, puede que me reciban muy bien, puede que me reciban muy mal, puede que me quiera agredir, no lo sé. Yo me debería cumplir mi parte de ir con Dios, esperar que me envíe, que me respalde, que todo, e ir a hacerlo. Ahora Yo, bien, cuando uno va a evangelizar no va solo. Nunca. claro, Por esos peligros que vos estabas mencionando. lo hablas solo espiritualmente, físicamente. Físicamente y espiritualmente. En ambos aspectos. Digamos, yo te digo, yo voy a ir a evangelizar ahorita. Y por creer, tener esa falsa seguridad de que yo me las puedo todas, me voy a meter a un lugar, a una zona roja, yo solito. Y no me van a recibir bien, ¿qué va a pasar? Me van a lastimar. Y a menos que Dios te diga que vayas vos Sí, solo. sí, va. Pero generalmente, si te das cuenta, incluso bíblicamente, los apóstoles no se iban solos, iban de par en par. Mira a Pablo con Silas. Primero era con Bernabé. Cuando se separaron, se fue con Silas. Entonces ellos iban en par, en pareja, acompañados. Dice la Biblia que si uno cae, el otro lo levanta. Eso era lo que ellos estaban aplicando ahí. Sí, es parte de lo que hablábamos al principio. ¿Por qué la importancia del bautismo en el Espíritu Santo? Porque todas las actividades en la iglesia deberían de ser guiadas por el Espíritu Santo. O sea, como bien lo decías, uno puede tener muchas buenas intenciones, pero siempre guiado por el Espíritu Santo. Sí, pero aquí vamos, digamos, en lo que hemos ido aprendiendo, vamos de adelante hacia atrás, por así decirlo.
¿A qué te refieres? Apóstoles abren el entendimiento. Profetas te enseñan otras cosas, de dones del espíritu y todo esto. Evangelistas te enseñan cómo funciona el mundo espiritual. Pero para que llegues a esos otros, como vos decís, niveles de entendimiento, tuviste que haber pasado por un aprendizaje, que fue el de los maestros y el de los pastores. Entonces todavía no hemos hablado de ellos. Cuando hablemos de ellos vamos a ir entendiendo un poco y ahí se van a dar cuenta cómo no es que alguien sea menor que el otro, sino que todos funcionan al unísono para crear un ser completo. ¿Sí me doy a entender? Sí. Ok. ¿Algo más? No. Entonces, haceme el favor, Bernito.